Listo, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta sesión. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener el gusto de platicar y compartir un poquito sobre el tema de cáncer de colon. Yo soy el doctor Alan Burguete, yo soy oncólogo médico, especialista en oncología gastrointestinal y estoy actualmente como líder de la clínica de tumores digestivos en el Instituto de Oncología en TechSalud. Y bueno, vamos a avanzar aquí un poquito. Entonces, esta es una de las cosas que vamos a platicar el día de hoy, un poco de la epidemiología, patología, algo de tamizaje y reducción de riesgo, sobre factores de riesgo y algunas consideraciones genéticas que son importantes que ustedes conozcan cuando vemos pacientes con cáncer colorectal. Hablaremos del cuadro clínico clásico según la localización del tumor, de cómo hacer un abordaje y diagnóstico precisos y algunas generalidades que deben de conocer sobre el tratamiento de etapas tempranas, avanzadas. Y por último, abordaremos algo de las particularidades del tratamiento del cáncer de recto, que aunque en su mayoría de estas cosas que vamos a platicar aplican para cáncer de recto. Hay ciertas cosas que cambian un poco cuando hablamos de una tumoración rectal a nivel de la pelvis. Entonces, algo importante que tenemos que saber es que el cáncer colorectal es un cáncer muy común. Es el tercer cáncer más común a nivel mundial y esto ocurre tanto, se replica, digamos, a nivel mundial y se replica también en México. Entonces, de manera que después de cáncer de pulmón y cáncer de mama, el cáncer colorectal sigue siendo una de las principales causas de cáncer, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Y algo que hemos observado a través del tiempo es que el cáncer colorectal está íntimamente relacionado a esto que llamamos el índice de desarrollo humano, es decir, que a mayor índice de desarrollo humano, donde vemos países más desarrollados, vemos una mayor incidencia en cáncer colorectal, lo cual nos habla que este tipo de cáncer está íntimamente relacionado a los factores de riesgo que vamos a ver más adelante, como el sedentarismo, el consumo de carnes rojas, consumo de alimentos procesados, etcétera, cosa que no vemos en países de menor desarrollo. Y, perdón, y algo también importante a considerar es que el cáncer colorectal es el segundo cáncer a nivel de mortalidad. Es decir, si vemos los números absolutos, vamos a ver que en general los pacientes con cáncer colorectal, hay más pacientes con cáncer colorectal que fallecen por la enfermedad. Y en México es la principal causa de muerte por cáncer. Entonces, pues esto nos habla de lo importante que es que todos los médicos tengamos información básica, al menos, y conocimiento básico sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer colorectal y cómo pues esto va a impactar muchísimo en la supervivencia de los pacientes cuando todos los médicos tendremos en algún momento contacto con algún paciente con cáncer de colon. Y lo más preocupante es que esto parece que no va a mejorar, sino a empeorar en los próximos años. Se estima que para el 2040 se prácticamente aumente a casi el doble de casos de pacientes con cáncer colorectal. Y de todos los cánceres digestivos, vamos a ver que en general todos vamos a ver un aumento significativo en los próximos años. Y esto pues definitivamente debe ir moldeando las estrategias tanto de prevención como de detección temprana de los cánceres digestivos. Y algo que también nos preocupa mucho es que en los últimos años hemos visto un aumento significativo en la incidencia de cáncer colorectal en pacientes jóvenes, pacientes menores de 50 años. Y vemos como, si bien en los últimos años, en algunas poblaciones mayores de 50 años, como vemos aquí en esta gráfica, han ido disminuyendo. Esto gracias a los programas de detección temprana, donde se detectan pólipos que evitamos que se conviertan en cáncer
pues en pacientes tanto hombres como mujeres de 25 a 40 a 49 años, hemos visto este aumento significativo en la incidencia. Y pues bueno, esto es importante que lo consideremos porque a raíz de estas observaciones es que la detección temprana o la prevención de cáncer colorectal a través de programas de colonoscopía, vemos que la edad de tamizaje se ha reducido ahora a los 45 años en respuesta a esta observación donde pues veíamos que un porcentaje de la población pues no estábamos detectando el cáncer colorectal a tiempo. Y entonces esto es lo que hizo que recientemente se cambiaran los lineamientos de detección temprana. ¿Por qué observamos esta tendencia de cáncer colorectal en pacientes jóvenes? Existen muchas, de alguna manera, muchas líneas de investigación donde pues se han demostrado ciertos factores de riesgo, ciertas condiciones que predisponen al desarrollo temprano de cáncer colorectal, entre ellos las dietas occidentalizadas, digámoslo así, que conocemos todos, altas en grasas, altas en azúcares refinados, en carnes rojas, bajas en fibra. Este tipo de dietas se ha visto que tienen un efecto en ya sea en la inflamación o en la microbiota intestinal y pues bueno, la exposición a esta continua desde la adolescencia, la infancia hasta la adultez, se ha visto que es un factor de riesgo importante. Algunos otros como el consumo de carnes rojas y procesadas, la obesidad, el estrés, la exposición a antibióticos en la infancia y en la adolescencia. Esto hace que cambie la microbiota intestinal y estos cambios se han observado que tienen un efecto en la vida adulta y ocasionan o aumentan el riesgo de cáncer colorectal. También el uso de algunas tinturas sintéticas y del consumo crónico de sustancias como altas en glutamato monosódico o en general todos los tipos de jarabes de alta fructosa. También se ha visto que estos tienen un efecto en la adultez. Todas estas, como podemos ver, no hay una sola causa o algún solo factor de riesgo del cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Esto es algo multifactorial, pero es algo que tenemos que considerar y tenemos que empezar a cambiar porque esta tendencia es muy importante. Actualmente, uno de cada 5 pacientes que vemos en la consulta con cáncer colorectal son pacientes menores de 50 años. Y son pacientes que desafortunadamente hasta hace algunos años, por los programas de detección, no entrarían en este programa de screening que sabemos que empezaba a los 50 años. Entonces, básicamente estábamos perdiendo 1 de cada 5 pacientes es una cifra alarmantemente alta. Y otra cosa importante que tenemos que ver en esta población es que es una población que es socialmente activa, son personas que tienen hijos pequeños, son personas que tienen toda pues, una vida por delante, son personas que en sus etapas profesionales de desarrollo, y entonces esto nos enfrenta a retos diferentes como que quizá no tendríamos en pacientes de edad un poco mayor, ¿no? Entonces, esto también es importante, el impacto en salud pública que tiene el cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Y esto no únicamente lo estamos viendo en cáncer colorectal, sino en otros tipos de cánceres gastrointestinales también. Cada vez vemos pacientes más jóvenes que padecen estas enfermedades. Típicamente los pacientes con cáncer colorectal además son fenotipos de cáncer más agresivos que otros. En general tienen menor respuesta a los tratamientos de quimioterapia y entonces se vuelve realmente una enfermedad muy, muy desastrosa para los pacientes y sus familias. ¿Y por qué hacemos por qué me gusta siempre en este tipo de charlas insistir mucho? Porque desafortunadamente cuando vemos un paciente joven o un médico general o un médico internista o un médico de primer contacto de otra especialidad, ve a un paciente con cáncer colorectal, o más bien ve un paciente con síntomas sugestivos, nunca piensan en cáncer, nunca queremos pensar en cáncer, pero algo que yo siempre comento en los clases y cursos que tengo la oportunidad de dar es todo paciente mayor de 45 años
con cáncer con sangrado de tubo digestivo bajo, con sangrado en las evacuaciones, tiene cáncer de colon hasta no demostrar lo contrario. Tenemos que pensarlo así. Es una enfermedad tan común que tenemos que pensarlo así. Es mucho mejor saber que es una posibilidad y tener una colonoscopía negativa a pensar en 10 otras cosas que pueden ser y dejar pasar el tiempo. De hecho, esto es una estadística que me gusta mencionar mucho, es que en pacientes jóvenes, el 75% de los pacientes, y esto es en Estados Unidos, el 75% de los pacientes vieron al menos dos doctores diferentes antes de que alguien ordenara una colonoscopia y pensara en cáncer de colon, ¿ok? Y vemos que el 20% vieron tres doctores y el 17% cuatro doctores o más antes de que alguien pensara en cáncer colorectal. Entonces, en pacientes jóvenes también ocurre el cáncer de colon. Si ustedes ven pacientes menores de 45 años que tienen sangrado de tubo digestivo bajo, cambios en el patrón evacuatorio, etcétera, independientemente de la historia familiar, esto debemos de descartar que el paciente tenga cáncer colorectal. Y entonces esto tiene que ver, de ahí es donde se derivan, de alguna manera, como les decía, los cambios en el tamizaje de cáncer colorectal. Lo primero que tenemos que saber es que la edad de inicio del tamizaje de cáncer colorectal es a partir de los 45 años. ¿Okay? Entonces, eso lo tenemos que tener bien grabado. La edad de tamizaje es a partir de los 45 años. Después de los 76 años, en pacientes que han tenido estos tamizajes, en general se recomienda discutir con los pacientes sobre riesgos, beneficios del tamizaje. Eh, pero obviamente esto, si un paciente de 76 años tiene síntomas, pues hay que hacer el diagnóstico. O sea, acuérdense que hay que diferenciar muy bien entre lo que es el tamizaje y lo que es ya una colonoscopia diagnóstica, pues son diferentes. En general, en pacientes mayores de 85 años, no, si el paciente tiene pruebas previas negativas, en general no se recomienda iniciar o continuar un tamizaje en estos pacientes, dado que uno, la probabilidad de cáncer colorectal disminuye significativamente después de los 85 años y pues también en estos pacientes hacer un tamizaje en aquellos pacientes que quizá tienen ya muchas comorbilidades o cuestiones limitadas, pues quizá no sea lo más prudente. Ahora, recuerden que cuando hablamos de tamizaje, todas estas recomendaciones se hacen basadas en análisis estadísticos de riesgo-beneficio a nivel poblacional, ¿ok? Esto no necesariamente quiere decir que aplique esto que les estoy diciendo de no iniciar un tamizaje en pacientes, en pacientes, por ejemplo, en excelente estado general, de 85 años, que no tienen comorbilidades, etcétera, que quizá en esos pacientes sí pudieran ustedes considerar tras discutir con los pacientes. ¿A qué me refiero a discutir? A que hay que decirle al paciente, bueno, a ver, vamos a hacer una búsqueda de cáncer colorectal, la probabilidad de encontrar algo es baja, pero si encontramos algo, pues va a haber que someterte a una cirugía, probablemente vas a requerir quimioterapia después de la cirugía, y entonces esto hay que discutirlo con los pacientes porque de nada sirve encontrar un cáncer nada más para preocupar personas, ¿no? Entonces, saber qué es lo que vamos a hacer si es que lo llegamos a encontrar. Y existen varios métodos para hacer este tamizaje. El gold estándar de los métodos de tamizaje es la colonoscopía con biopsia, ¿ok? Pero algo importante que tenemos que tener en cuenta es que no es el único método de detección de cáncer colorectal. ¿A qué voy con esto? A que la colonoscopía definitivamente es un método de tamizaje muy impopular. Es un método de tamizaje que comparado con quizá con otros métodos como el Papa Nicolau, la mamografía, son métodos más costosos, ¿ok? Entonces, son métodos que requieren una preparación, una colonoscopía, como saben, requiere una preparación previa, y entonces esto lo vuelve un poco impopular para su aplicación general en la población general. Entonces, lo que debemos de saber es que no es el único método, es el mejor método porque es un método no únicamente diagnóstico, sino también terapéutico, pero, eh, pero no es el único, ¿ok? Entonces, vamos a ver de alguna manera una comparativa de los indicadores de los tipos de detección temprana que tenemos. Uno de los más populares y que siempre recomendamos es la prueba FIT.
La prueba FIT es una prueba inmunoquímica, ¿ok? Es una prueba fácil de hacer, barata. En los Estados Unidos ustedes pueden encontrar en el Walmart, Target, pueden encontrar estas pruebas en el área de farmacia. Son unas pruebas que las personas podemos hacer en casa y esta es la misma que se hace en Moreira y en todos los laboratorios rápidos que existen. Es una prueba automatizada, es cuantitativa, solamente se requiere una muestra, ¿sí? Tiene una alta sensibilidad para cáncer colorectal. Esta prueba, ¿qué es lo que hace? Básicamente detecta sangre en las evacuaciones, ¿ok? Es diferente a la prueba de sangre oculta porque recuerden que la prueba de sangre oculta utiliza un método de colorimetría, mientras que la prueba inmunoquímica reacciona con los eritrocitos y entonces es más específica a sangre, no requiere ningún tipo de dieta previa. Recuerden que en la sangre oculta, en las indicaciones te piden que al menos 3 a 5 días antes no consumir ciertos alimentos con colorantes, etcétera, para evitar falsos positivos. En esta prueba en general no se necesita ninguna otra muestra, con una sola muestra es suficiente y de alguna manera algo que vemos en esta prueba es que es una prueba que es muy sencilla de hacer, el paciente la puede hacer en casa, la puede llevar al laboratorio y lo que hace esta prueba, pues como lo dice su nombre, reacciona con los eritrocitos y es una prueba para detectar sangrado. Pero algo importante es que esta prueba FIT, toda prueba positiva debe ir seguida siempre, siempre, siempre de una colonoscopia. ¿Okay? So, esta es una prueba que nos ayuda a, de alguna manera, filtrar a los pacientes y cualquier paciente con una prueba FIT positiva, el siguiente paso debe ser siempre una colonoscopia. ¿Okay? Por otro lado, vamos a decir, la validez de esta prueba es de un año. Es decir, si yo me hago una prueba de sangre oculta y me sale negativa, la posibilidad de que yo en ese año desarrolle cáncer colorectal es del menos del 0,1%. ¿Ok? Entonces, tiene un excelente valor predictivo negativo, pero la duración de este valor predictivo negativo es de un año. Por lo tanto, lo debemos estar haciendo de manera anual. ¿Okay? Mientras que la colonoscopía o la sigmoidoscopía, pues son métodos que tienen de alguna manera, incluso en algunos pacientes asintomáticos que van a un programa de tamizaje y que se hace una colonoscopía negativa completamente, es decir, que no hay pólipos, no hay ningún otro hallazgo y que está negativa por completo, ya se está recomendando que la siguiente colonoscopía sea dentro de 15 años. Entonces, esto es muy importante porque nos permite dar una certeza mucho mayor a los pacientes. Eh, la sigmoidoscopía es un procedimiento que, al igual que la colonoscopía, tiene una buena sensibilidad para neoplasias distales en el colon izquierdo. En general, se ha visto que tiene un efecto en la incidencia y la mortalidad. Sin embargo, pues el problema es que vamos a perder pues 1 de cada 4 pacientes que pueda tener un cáncer colorectal proximal, es decir, en el colon derecho, porque la sigmoidoscopía no lo vemos. Entonces, por esto es que no se prefiere y como les decía previamente, el gol estándar para el tamizaje de cáncer colorectal es la colonoscopía, porque además, como sabemos, pues no solamente es diagnóstica, sino también terapéutica. Es la única intervención o el único tamizaje que nos permite hacer terapéutica junto con el Papa Nicolau, porque si nosotros detectamos un pólipo con potencial maligno, pues podemos curar el cáncer antes de que ocurra. Cuando hablábamos de cáncer colorectal en jóvenes, les decía yo que independientemente de la historia familiar, los pacientes debían de ir a pacientes con síntomas, menores de 45 años, pero con síntomas, debían de hacerse una colonoscopía, incluso si no hubiera historia familiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cánceres colorectales son esporádicos, es decir, que ocurren sin ninguna historia familiar, ninguna historia genética de por medio, ¿ok? Entonces, la mayoría de los cánceres de colon ocurren en personas que no tienen historia familiar de cáncer y que no tenemos ninguna sospecha de algún síndrome genético. Un 25% de los pacientes, es decir, 1 de cada 4 puede tener historia familiar de cáncer, pero esto hay que diferenciar entre historia familiar y síndromes genéticos, ¿ok?
El cáncer en general siempre es genético. ¿Por qué? Porque él tiene que ver con lo que se enferma en el cáncer, son los genes. Pero no siempre es hereditario, ¿ok? Y esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, decíamos que la mayoría son esporádicos, un 25% de los pacientes pueden tener historia familiar sin detectar alguna anormalidad genética, y dentro de el resto de los pacientes pueden tener en más o menos en un 5 a 7% de los pacientes son estos pacientes que tienen los síndromes de cáncer hereditarios conocidos, como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch, ¿ok? Entonces, es importante que sepamos que la mayoría de los pacientes no van a tener una historia familiar de cáncer. Respecto a los factores de riesgo, como en todas las enfermedades, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables, y hay algunos factores que son protectores, ¿ok? Entonces, perdón. Entonces, como decíamos, hay algunos factores hereditarios, como hablábamos, como la historia familiar de cáncer o el síndrome de cáncer colorectal hereditario. Entonces, el hecho de tener familiares con cáncer de colon aumenta nuestro riesgo de cáncer colorectal, independientemente si hay o no hay genes involucrados, ¿ok? ¿Y esto por qué sucede? Porque lo que sabemos es que hay genes de baja penetrancia o genes que de alguna manera no se manifiestan en todas las líneas familiares pues sí, de baja penetrancia en general, que aumentan de alguna manera el riesgo en estas familias o en estos clústeres familiares de cáncer colorectal. De los factores de riesgo en general modificables, pues como en todos los tipos de cáncer que está demostrado que aumentan el riesgo, es el tabaquismo, el consumo de carnes procesadas, el consumo de alcohol, carnes rojas, la baja ingesta de frutas y verduras y el aumento en la grasa corporal y la obesidad. Entonces, todos estos factores de riesgo está demostrado que aumentan el riesgo de cáncer colorectal y son los que debemos de alguna manera de siempre buscar combatir. Eh, Algunos otros factores protectores modificables son la actividad física, el consumo de fibra dietética, el consumo de productos lácteos, de pescado, de nueces, de vitaminas como D, C y otras, y algunos suplementos de calcio. Ahora, ojo, esto de alguna manera tenemos que verlo en su contexto. ¿Cuánto aumenta y cómo lo vamos a medir estos factores de riesgo? Entonces, por ejemplo, para algunos factores de riesgo tenemos mucho mayor evidencia que podemos ver aquí con estas, simbolizado con estas flechitas. Entonces, de los que tenemos mayor evidencia es de la obesidad. Entonces, sabemos que por cada aumento de 5 kilos, 5 kilos por metro cuadrado en el índice de masa corporal, vemos que aumenta entre un 5 y un 7% el riesgo de cáncer colorectal, ¿ok? Y esto pues es importante por cada 10 centímetros en la circunferencia de cintura, también vemos que entre un 2 y un 4% de aumento en el riesgo de cáncer colorectal. Sabemos que si en general la actividad física por cada 5 metros por hora por semana reduce el riesgo entre un 3 y un 8% de cáncer colorectal. El patrón de dietas occidentalizadas en general, pues donde vemos que estos aumentan el riesgo entre un 12 y un 30% de cáncer colorectal. Eh, Carnes procesadas, más de 50 gramos al día, aumenta el riesgo entre un 16 y un 23%. El consumo de carnes rojas, el consumo de fibra también disminuye el riesgo. Entonces, como podemos ver, estos son de alguna manera las unidades que tenemos que tener en cuenta de cuánto, porque a veces tenemos que decirle al paciente, le decimos al paciente, ¿sabes qué? Para disminuir el riesgo de cáncer colorectal, debes pues evitar la obesidad, de llevar un patrón de dieta específico, de reducir el consumo de carnes rojas, aumentar el consumo de fibra, disminuir el alcohol. ¿Cuánto? Hay que saber cuánto hay que hacerlo para poder de alguna manera determinar pues cómo vamos a beneficiar a estos pacientes. Cuando hablamos de la patología de cáncer colorectal, siempre que hablamos de cáncer colorectal estamos hablando de adenocarcinoma en general.
estos adenocarcinomas, hay varios tipos de adenocarcinomas, mucinoso, con células del anillo de sello, etcétera. Pero en general estos tipos, el adenocarcinoma representa por mucho, 95-97% de los casos de cáncer colorectal. Entonces, cuando hablamos de cáncer colorectal, prácticamente siempre estamos hablando de adenocarcinomas, los otros tipos raros como carcinomas neuroendocrinos, etcétera, aunque sí los observamos, son mucho más raros y estos tienen otro tipo de manejo y otro tipo de tratamiento distinto al que vamos a hablar hoy. Entonces, para fines prácticos, el adenocarcinoma es el cáncer más común que vemos. Y este adenocarcinoma, en general, tenemos una patogénesis muy conocida en la progresión del cáncer colorectal. Por esto es que nosotros podemos, de alguna manera, estimar en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, esta es digamos, la línea que se sigue, ¿no? Entonces, este es el epitelio normal. Conforme van avanzando, eh, estas células van adquiriendo cambios en sus genes que los van, de alguna manera, se va produciendo un adenoma pequeño, posteriormente un adenoma mucho más grande y después, posteriormente, un cáncer. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tamizaje? El objetivo del tamizaje es detectar estos adenomas aquí y adelantarnos en estos 10 a 20 años en que se desarrolle un cáncer. Si nosotros quitamos un adenoma aquí, esto no va a suceder. Entonces, por eso es que actualmente lo que decimos es que si hacemos una colonoscopia y está completamente negativa, como sabemos de alguna manera que la mayoría de los cánceres van a seguir esta progresión específicamente, pues nos da una seguridad que al menos en 10 años o en 20, en 15 años no vamos a detectar un cáncer, porque sabemos que le toma más o menos todo este tiempo a un adenoma convertirse en un cáncer, ¿no? Entonces de ahí es donde vienen un poquito los tiempos de la colonoscopía. Hay pacientes que más o menos de un 10 a un 15% de los casos esporádicos, ¿ok? Van a tener esta vía de los pólipos cerrados, que se llaman, no es por cerrados, sino es porque en forma de sierra, no hay otra traducción hacia el español un poquito mejor, pero bueno, entonces este tipo de pólipos también tienen de alguna manera este tiempo de ocurrencia. Sin embargo, vemos que hay una vía inflamatoria que representa menos del 2% de los pacientes con cáncer colorectal, donde en muy poco tiempo pueden desarrollar un cáncer pasando por una displasia de bajo grado, de alto grado y posteriormente un cáncer y posteriormente, pues bueno, luego metástasis, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría de los pacientes van a pasar por estas dos secuencias. Entonces, en general, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de estos, cuando hacemos estudios en los genes tumorales? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que, como les decía, en esto la mayoría de los pacientes van a tener en esta vía de adenoma carcinoma. Esta es la misma vía que ocurre en los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, solamente que en estos pacientes, como sabemos, pueden tener cientos a miles de pólipos y entonces el riesgo de cáncer colorectal, de desarrollar cáncer colorectal, es virtualmente del 100% para estos pacientes. Y esto ocurre en el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, ahorita lo vamos a ver más adelante, ocurren por mutaciones germinales en el gen del APC, pero en los casos esporádicos pueden ocurrir por mutaciones en este gen APC en el tumor, no en el paciente, sino en el tumor. Y entonces adquirir mutaciones en genes como KRAS, BRAF, y esto dar lugar a lo que conocemos como el cáncer colorectal sin inestabilidad microsatelital. En general, a veces vemos la vía de la inestabilidad microsatelital, que es lo que hablábamos previamente. Esto ocurre por mutaciones en los genes de un sistema de reparación que se llama mismatch repair, que se encarga de la reparación de los errores del ADN, y entonces esto da lugar a un tipo de cáncer colorectal que se llama
inestable en microsatélites, ¿ok? Ahorita vamos a ir más adelante, no es algo que tengan que aprenderse, pero sí es algo que es importante que sepamos. Algo que descubrimos hasta no hace mucho tiempo es que el cáncer de colon derecho y el cáncer de colon izquierdo eran distintos. Sabíamos de alguna manera, sabíamos que tenían comportamientos diferentes, o se observaba que los pacientes con cáncer de colon derecho en general tienen un peor pronóstico, es decir, les va peor, tienen peor respuesta al tratamiento y pues esto ocurre porque estos pacientes tienen digamos, paisaje mutacional diferente a los pacientes con cáncer de colon izquierdo, es decir, las mutaciones que ocurren en estas células son distintas, son de fenotipo más agresivo y entonces hacen que los pacientes tengan peor pronóstico. En general, ¿en dónde definimos si es colon derecho o colon izquierdo? Es en el ángulo esplénico. Por lo general sabemos que en el colon, a partir del ángulo esplénico hacia distal, se considera colon izquierdo y del ángulo esplénico hacia proximal, incluyendo el colon transverso, se considera colon derecho. Por eso a veces hablamos cáncer de colon derecho y izquierdo y esta diferenciación tiene una utilidad en términos pronósticos y también en términos terapéuticos, porque ahora tomamos la lateralidad del cáncer de colon como uno de los factores decisivos para definir qué tratamiento es mejor para cuál paciente. Entonces, el cáncer colorectal puede ocurrir en diferentes sitios del colon y de esto va a depender la presentación clínica que nosotros veamos. Entonces, de manera que nosotros podemos observar que más o menos entre 1 de cada 4 y 1 de cada 3 pacientes con cáncer colorectal va a ocurrir en el recto, ¿ok? Y a ratito vamos a hablar, por eso es importante que vamos a hablar de las diferencias de cáncer de recto. Un 6 a 7% en la unión recto-sigmoidea y un 23 a 20% en el colon sigmoides. ¿Ok? Entonces, por mucho, el colon izquierdo, incluyendo el recto, es el sitio más común de cáncer colorectal, ¿ok? Por lo tanto, la manifestación clínica más común de cáncer colorectal es el sangrado en las evacuaciones, ¿ok? Y por esto es que, dado que la mayoría de los cánceres, más o menos el 60-70% van a ocurrir en alguna parte del colon izquierdo, por eso es que la sigmoidoscopía es un estudio atractivo de alguna manera, porque pues vamos a detectar 7 de cada 10 cánceres colorectales en esta zona, ¿verdad? Discúlpenme un segundo, me está entrando una llamada del hospital. No, un segundito. Listo, gracias. Disculpen. Entonces, les decía que la mayoría de los cánceres va a ocurrir en el colon izquierdo. Y por ende la sintomatología más común son cambios en el patrón evacuatorio, es decir, los pacientes van notando por este cierre paulatino de la luz intestinal, van notando heces acintadas, ¿okay? Va notando sangrado intermitente en las evacuaciones. Y bueno, los síntomas más tardíos como la pérdida de peso o los datos obstructivos vienen mucho después. El colon derecho, déjenme ponerlos aquí. Entonces, les decía que los sangrados de tubo digestivo, los cambios en el patrón intestinal son los síntomas de alguna manera más comunes, ¿ok? Y junto con el dolor abdominal de cáncer colorectal, ¿ok? Y como les decía, pues estos varían dependiendo de la localización del cáncer colorectal.
El colon derecho anatómicamente es más ancho y es más displaciente, es decir, tiene mayor laxitud. Y entonces lo que vemos típicamente es que los pacientes con cáncer de colon derecho, que habitualmente lo vemos en pacientes mayores de edad, es decir, adultos mayores, 65, 70 años, es más común el cáncer de colon derecho. En general, estos tumores tienden a crecer mucho más, entonces no ocasionan síntomas importantes. Y una de las formas más comunes que vemos en cáncer colorectal, particularmente en adultos mayores, es que llegan por cuadros de síndromes anémicos con hemoglobinas de 6, 7, crónicas. A veces el único manifestación en los adultos mayores es que lo ven más cansado, lo ven más fatigado, lo llevan con el geriatra le hace una hemoglobina y esta hemoglobina, lo que sucede, ven síndrome anémico y entonces este síndrome anémico pues ya desata de alguna manera el estudio de estos pacientes, ¿no? Entonces es una de las manifestaciones que vemos comunes, entonces, en pacientes con cáncer colorectal del lado derecho, ¿ok? Rara, al ser un sitio muy displaciente, rara vez hay obstrucción intestinal, a menos que el tumor sea ya muy grande. Entonces, por esto es que normalmente no detectamos cánceres de colon derecho en etapas tempranas. Usualmente lo vemos, los cuadros que vemos son cuadros oclusivos, tumores muy grandes que requieren grandes cirugías porque de alguna manera por la cuestión anatómica. Y en contrario al lado izquierdo, como típicamente vemos sangrado, el tubo digestivo, asintamiento de las heces, el sangrado es mucho más escandaloso, de alguna manera ya preocupa a las personas y entonces es lo que nos lleva a hacer a veces diagnósticos mucho más tempranos. ¿Ok? Un segundito, disculpen. A ver. Bien, entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, como les comentaba, pues obviamente cuando llega con ustedes un paciente con sangrado en las evacuaciones, dolor abdominal, cambios en el patrón evacuatorio, pues tenemos que tener alguno de los diagnósticos diferenciales. Algo muy importante que ustedes saben perfectamente es que el síndrome de intestino irritable o la famosa colitis, pues es un diagnóstico de exclusión. Y esto es algo que siempre me gusta recordar en todas las intervenciones que tengo porque desafortunadamente todos los pacientes que vemos en la consulta y esta, como sabemos, okay, o sea, existe un diagnóstico que es el síndrome de intestino irritable, que es un diagnóstico que tiene sus criterios específicos y parte de los criterios es que tengamos una colonoscopía negativa. Okay. Entonces, no debemos de dar un diagnóstico de síndrome de intestino irritable a la ligera y menos cuando tenemos datos, factores de riesgo y menos cuando tenemos manifestaciones francas como sangrado, cambios en el patrón evacuatorio. Recordar que esto es un diagnóstico de exclusión. Definitivamente la enfermedad inflamatoria intestinal es un diagnóstico de exclusión, es un diagnóstico, perdón, diferencial de estas enfermedades, pero también es un diagnóstico que se hace a través de una colonoscopía. Entonces, por ende, lo que debemos de tener es esto. Desafortunadamente, todos los sangrados de tubo digestivo, a todos los pacientes siempre alguien les dijo que fueron hemorroides. Y yo tengo pacientes y prácticamente todos mis pacientes también a alguien, algún doctor le dijo alguna vez que su sangrado era por hemorroides, sin ni siquiera hacer un tacto rectal, ni siquiera hacer una exploración rectal. Entonces, no debemos de dar tampoco diagnósticos de enfermedad hemorroidal en un paciente con sangrado, ¿ok? Entonces, el decir a un paciente con sangrado de tubo digestivo bajo que tiene hemorroides, siempre les digo, es un diagnóstico mediocre, ¿ok? Entonces, no debemos de hacer eso nunca saber que todo paciente mayor de 45 años que tenga sangrado de tubo digestivo bajo tiene ganada su colonoscopia por el simple hecho de tener 45 años, ¿okay? Y ahora pues tiene síntomas. Entonces, no se sientan mal en decir, es que no quiero ser exagerado con un paciente que venga por primera vez conmigo a mi consulta por un sangrado y decirle que se tiene que hacer una colonoscopia. No quiero sonar exagerado, no quiero preocupar al paciente, no, es una realidad.
O sea, estamos salvando la vida de ese paciente. Entonces, me ha tocado ver pacientes con sangrado y diagnóstico de enfermedad hemorroidal por gastroenterólogos incluso, ¿sí? Que se tardaron en hacer colonoscopías. Entonces, estos pacientes sepan que ya tienen por la pura edad una colonoscopía ganada. No es ser exagerados, es ser médicos informados y ser médicos y hacer las cosas conforme a los lineamientos internacionales, ¿no? Eh, Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de cáncer colorectal? Se hace mediante biopsia, obviamente, de la lesión, a través de colonoscopía o sigmoidoscopía. Y entonces, como ustedes ya bien lo saben, pues se hace la colonoscopía con la preparación y lo que se observan es este tipo de lesiones que podemos ver aquí. Cuando son pólipos, lo que se busca es hacer la resección completa de los pólipos, ¿ok? Y en caso de encontrar tumoraciones como la figura del lado derecho, perdón, lo que hacemos pues es una biopsia, ¿ok? Cuando tenemos un resultado positivo de un adenocarcinoma del colon, el siguiente paso es hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso, ¿ok? Siempre las tomografías de estadificación en cáncer se hacen con contraste IV, ¿ok? Si por alguna razón el paciente tiene alguna contraindicación al contraste IV, pues entonces ya consideramos algunos otros métodos como el PET o la resonancia, pero en general siempre se prefiere un TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste IV. No se necesita hacer un PET de entrada, ¿ok? No, esta moda que se trae ahora de que todos los pacientes hay que hacerles PET no es recomendado específicamente para cáncer colorectal. Hay algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de próstata, el cáncer cervicouterino, el cáncer de pulmón, en los cuales sí se recomienda hacer un PET de entrada porque el rendimiento diagnóstico es mucho mejor que el del TAC en cáncer colorectal y en general en los cánceres de tubo digestivo no se necesita estar haciendo un PET ni de estadificación ni de vigilancia. Normalmente hacemos una biometría hemática, un perfil bioquímico 24 y algo muy importante es el antígeno carcinoembrionario, ¿ok? Ahora, respecto al antígeno carcinoembrionario hay varias cosas que quiero mencionar. Una, es el antígeno carcinoembrionario solamente se eleva más o menos en un 40-50% de los pacientes con cáncer colorectal. Es decir, que por eso es que no se utiliza como método de tamizaje, ¿ok? Eso de andar haciendo marcadores tumorales para ver quién tiene cáncer y quién no, es un médico que no conoce lo que está haciendo, ¿ok? Entonces, no pedimos antígeno carcinoembrionario a la población general, al mundo, a ver, para saber quién tiene cáncer y quién no, porque eso es como echar un volado. 50% de los pacientes no lo van a elevar, aunque tengan cáncer, ¿ok? Y de otra manera, y tampoco, como les decía, sustituye un método de tamizaje. He visto muchísimos pacientes que dicen, doctor, es que no sé cómo me dio cáncer de colon. Si yo todos los años me hacía el antígeno, pues eso no tiene, o sea, esto no es próstata, no funciona así, ¿ok? Entonces, hacer marcadores tumorales para detección de cáncer no sirve, ¿ok? El antígeno carcinoembryonal, entonces, ¿qué rol tiene? Tiene un rol pronóstico, es decir, los pacientes que tienen un antígeno más elevado en general tienen peor pronóstico que los que no tienen antígeno tan elevado. Es un marcador que nos ayuda, tiene un valor predictivo, es decir, cuando tenemos un paciente que le estamos dando quimioterapia y tiene un antígeno de 1000 y vemos que el antígeno con cada quimio va bajando a 700, 400, 200, 100, nos ayuda a predecir que está teniendo buena respuesta al tratamiento, ¿ok? Pero algo importante que tenemos que saber es que no es un predictor cuantitativo. ¿A qué voy con esto? Si un paciente tiene un tumor de 10 centímetros y tiene un antígeno de 100, en el siguiente quimio que tenga un antígeno de 50, el tumor no se redujo a la mitad. O sea, no son matemáticas. Vemos una tendencia en la reducción, pero no es así tan sencillo. Y un antígeno negativo no el hecho de que negativice el antígeno no quiere decir que se quitó por completo el cáncer. ¿Okay? Entonces, por eso el antígeno tenemos que siempre verlo en el contexto clínico del paciente. Y algo también súper importante es que las decisiones terapéuticas en cáncer colorectal no las hacemos solos, ¿ok? Actualmente el gol estándar del manejo de los pacientes en general todos los tipos de cáncer, pero los cánceres gastrointestinales es a través de un equipo multidisciplinario mediante sesiones que llamamos tumor board, perdón, que son sesiones donde hay cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, radiooncólogos, algólogos, patólogos, paliativistas, psicooncología, nutrición. Todos estos nos juntamos una vez por semana. La sesión de tumor board de cáncer digestivo en TechSalud es todos
los miércoles a las 2 de la tarde, donde revisamos todos los casos de cáncer digestivo. Y se toman decisiones conjuntas, ¿ok? Porque las decisiones actualmente ya no son de un solo médico, sino que deben de tomarse de manera conjunta. Entonces aquí les decía, cuando hacemos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos estas lesiones a nivel del hígado, que son muy sugestivas de metástasis, son lesiones hipodensas con realce en anillo con el contraste, que son sugestivas de enfermedad metastásica. A nivel pulmonar podemos ver estas lesiones pulmonares, y en el colon básicamente lo que buscamos es, vemos este engrosamiento de la pared del colon, podemos ver ganglios linfáticos alrededor, podemos ver invasión a otras estructuras, a otros órganos, y esto nos permite estadificar el cáncer, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la parte de las generalidades del tratamiento. Ya nos quedan pocos minutos. En general, los pacientes en etapas tempranas, es decir, etapas de 0 a 3, el tratamiento del cáncer colorectal es la resección del tumor primario, ¿ok? Y dependiendo, entonces, en la mayoría de los pacientes, básicamente pacientes que ustedes le hagan un TAC y que no tengan metástasis, lo primero que ofreceremos a los pacientes es la cirugía, ¿ok? Y dependiendo de la etapa clínica de los pacientes, es si el paciente requiere alguna cuestión adicional a esto, ¿verdad? Y ahorita les voy a hablar un poquito del tratamiento adyuvante porque me interesa que lo sepan. Entonces, en etapas tempranas, tratamiento, cirugía, y después, dependiendo del riesgo de este paciente, vamos a ofrecer o no quimioterapia adyuvante, ¿ok? Dentro de la cirugía curativa, ustedes notarán que hay varios tipos de cirugía. En general, los tumores del colon derecho se tratan en lo general con una hemicolectomía derecha. Pacientes con tumores del transverso, pues una resección del transverso, y pacientes de colon izquierdo con una hemicolectomía izquierda, o en ocasiones tumores del sigmoides distales con una sigmoidectomía, o una resección anterior baja para tumores del recto, ¿ok? Y sepan que estas son resecciones anatómicas, es decir, se quita desde la raíz del meso, ¿ok? Estas arterias se van clipando, y entonces se quita todo esto, porque aquí se contienen los ganglios linfáticos, que es un factor importante. Entonces, ya sabemos que dependiendo del sitio del tumor es que va la diseminación hacia los ganglios que va a dar. Entonces, de manera que ya sabemos que al momento de clipar esta parte y hacer una hemicolectomía izquierda, todos los ganglios regionales los vamos a llevar en esta pieza quirúrgica. Y es muy importante esto para el pronóstico oncológico. ¿Cómo estadificamos a través de la estadificación TNM? El TNM es diferente en tubo digestivo que en otros tipos de tumores. Por ejemplo, en cáncer de mama, sabemos que el TNM tiene que ver con el tamaño del tumor. Específicamente en el cáncer colorectal y en los cánceres de tubo digestivo en general, no tiene que ver con el tamaño, sino con qué tanto penetra el tumor a través de las capas de la pared intestinal. Entonces, de manera que un tumor, por ejemplo, T3, que son de los más comunes, llegan a los tejidos pericolónicos, ¿ok? Mientras que un tumor T1, que no va más allá de la submucosa, pues bueno, son tumores más confinados. El hecho de que el tumor vaya penetrando más capas, pues aumenta su posibilidad de metástasis. Y por eso es que los tumores T3 o T4, en lo general, como hay un mayor riesgo de enfermedad metastásica, pues estos pacientes van a requerir quimioterapia después de la cirugía. Y todos los pacientes que tienen ganglios positivos, en general se recomienda quimioterapia después de la cirugía. Entonces, a través de esta clasificación de T, la N y la M, es que damos un estadio clínico. Y esto es lo que hablamos de las famosas etapas clínicas, ¿ok? Entonces, les decía yo que los pacientes, después de la resección de tumor primario, determinamos el riesgo del paciente y con base en ello ofrecemos o no tratamiento de quimioterapia. Los factores de riesgo patológicos son factores de riesgo que se han identificado a través de los años. Es decir, veíamos hace 40 años, veíamos que los que desafortunadamente, después de una cirugía curativa, más o menos 1 de cada 3 pacientes tenía una recurrencia del cáncer, lo que significa que en estos pacientes había micrometástasis, es decir, metástasis que no veíamos en tomografía,
pequeños grupos de células que se quedaban después de la cirugía y que al paso del tiempo daban una recurrencia del cáncer. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar estas metástasis que no vemos? Pues a través de medicamentos como la quimioterapia, ¿ok? Sin embargo, surge la otra pregunta. Bueno, no todos los pacientes, si vemos así, pues 7 de cada 10 pacientes no tienen una recurrencia. ¿Cómo diferenciamos estos pacientes que sí recurren de los que no van a recurrir? A través de identificación de factores de riesgo. Entonces, a través de estudios retrospectivos se vio decimos, a ver, ¿qué diferencias hay entre los pacientes que les regresó el cáncer y a los que no les regresó? Y se empezaron a identificar factores de riesgo como la presencia de ganglios linfáticos, como el tamaño, o más bien la estadificación de T, es decir, la penetración del tumor en el tubo digestivo, factores como la invasión linfovascular, la invasión perineural, el número de ganglios resecados en la pieza quirúrgica, si el paciente tuvo obstrucción o no al momento de la presentación clínica, si hubo perforación. Entonces, todo esto se toma en cuenta para definir qué paciente es de bajo riesgo y qué paciente es de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un tratamiento adyuvante, a veces decimos en el argot médico adyuvancia y muchos no tenemos o no tienen idea de lo que significa la adyuvancia. Entonces, el tratamiento adyuvante en general es aquel que se ofrece después del tratamiento curativo, en este caso la cirugía, y lo que busca es disminuir la probabilidad de recurrencia y muerte por la enfermedad. Y esto es algo muy importante, porque no nada más buscamos disminuir la recaída, sino tiene que haber un efecto en la supervivencia. O sea, queremos que los pacientes se mueran menos por la enfermedad, ¿ok? Muchas veces, a veces, aunque retrasamos la recaída, los pacientes no tienen un efecto en la mortalidad. Y entonces, muchas veces, este tratamiento o sea, da lo mismo, no da lo mismo, pero para efectos prácticos del paciente, pues sí. O sea, si te digo, oye, te voy a dar una quimioterapia, vamos a poner un ejemplo de 6 meses con los efectos secundarios que conoces, y lo único que vamos a lograr es que en vez de que recurras al año, vas a recurrir a los dos, tú dices, pues a mí me da lo mismo, o sea, eso no le importa a los pacientes lo que quieren es no recurrir. Entonces, tiene que haber un impacto en la supervivencia de los pacientes. Y el objetivo de este tratamiento, como les decía, es enfermedad micrometastásica, que pudiera o no estar presente dentro de la cirugía, como les decía ahorita, ¿no? Normalmente entre las 6 y 8 semanas hacemos este tratamiento y utilizamos comúnmente fluoropirimidinas como el fluorouracilo, la capecitabina y el oxaliplatino. ¿Y a qué me refiero con el impacto que tiene esto? Porque en general, como les decía, la mayoría de los pacientes los vamos en etapas 2, por ejemplo, 3 de cada 4 pacientes van a estar curados únicamente con la cirugía. Entonces, independientemente de lo que yo haga, este paciente, 3 de cada 4 pacientes van a estar curados con la cirugía, mientras que el impacto de la quimioterapia pues ocurrirá en un porcentaje menor de pacientes, más o menos en un 30% y acá más o menos en un 20%. ¿Ok? Ya para finalizar, las etapas clínicas tienen que ver con el pronóstico del paciente. A mayor etapa clínica, peor es el pronóstico, tanto para cáncer de colon como para cáncer de recto. Y algo que quiero dejarles de alguna manera como mensaje es que cuando hablamos de cáncer de colon metastásico, históricamente, siempre que hablamos de metástasis, en nuestra mente lo primero que viene es una pobre supervivencia, una pobre expectativa de vida. Cuando vemos en los últimos 25 años, hemos logrado que ha habido un avance significativo en cáncer colorectal. Y antes, hace 25 años, en el 2000, no hace mucho tiempo, cuando hablábamos de cáncer colorectal, la expectativa de supervivencia era más o menos de un año, en el mejor de los casos. Actualmente, la mayoría de nuestros pacientes están viviendo gracias a los tratamientos que ofrecemos alrededor de 3 años, entre 2 y 3 años. Entonces, en los últimos 25 años hemos logrado duplicar y en algunos casos triplicar la supervivencia de los pacientes. Y esto ha sido gracias al advenimiento de nuevas terapéuticas, nuevos métodos diagnósticos y en general nuevos conocimientos, ¿no? Que sepan que actualmente todos los pacientes con cáncer colorectal hacemos un análisis molecular, es decir, revisamos las mutaciones del tumor y con base en ello tomamos decisiones de tratamiento. Entonces, a veces ustedes podrán ver cuando vemos algún paciente con cáncer colorectal, que a veces los oncólogos decimos es un paciente con un tumor rasgo
RAS mutado, BRAF mutado, de terapéutica que vamos a utilizar y también nos ayuda a predecir el pronóstico. Eh, eh, por último, algunas diferencias muy importantes con el cáncer de recto es que el cáncer de recto, el recto es una estructura que está rodeada por esto que llamamos mesorrecto, que es la grasa que envuelve al recto. Y entonces estos tipos de tumores tienen no solamente un riesgo de recurrencia sistémica, es decir, con metástasis a distancia, sino que también tienen un riesgo de recurrencia locorregional. Por lo tanto, en la mayoría de los pacientes con cáncer de recto, ustedes verán que además del tratamiento de quimioterapia o cirugía, involucramos radioterapia con la finalidad de determinar de alguna manera si el paciente requiere o tiene más riesgo de recurrencia locorregional. Y algo diferente a la estadificación del cáncer de recto, por último, es que utilizamos la resonancia magnética de recto. Entonces, dos conceptos que quiero que tengan muy claros. Uno, ¿qué es el recto? Son los primeros 15 centímetros, ¿sí? A partir del margen anal. Entonces, básicamente, si ustedes en un paciente con un tumor, con un paciente con sangrado tubo digestivo, le hacen un tacto rectal y tocan un tumor, ese paciente tiene un cáncer de recto. Y ese paciente lo siguiente que hay que hacer, además de una tomografía, es que hay que hacer una resonancia magnética de recto, ¿ok? Ojo con esto, cuando pidan una resonancia para estadificar el cáncer de recto, tienen que pedirlo así como no resonancia de pelvis. Dame un segundito. Porque la Hola, hola. Perdón, creo que se... ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya lo escuchamos, creo Ah, que se desconectó. perdón. Sí, se desconectó. Como que dieron las 8 y se cerró la sesión. Bueno, pues listo. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión al respecto. Parece que no hay dudas, doctor. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier cosa, les recuerdo, yo estoy en el piso 14 del Hospital Zambrano, Instituto de Oncología, en la Clínica de Tumores Digestivos y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, por ahí me pueden encontrar. Muchas gracias y nos vemos.